Seguimos en Hablemos de Política 89.9 FM y ya estamos al aire con nuestro querido amigo Gonzalo Fioreviani, analista internacional. Buenas noches, Gonzalo. Hola Matías, ¿qué tal? Muy buenas noches, un abrazo grande, saludo a toda la audiencia y gracias por el temazo con el que me recibís, como siempre. Hoy está on fire Anabela con la musicalización. Ahora le acabo de solicitar una canción de Willy Crook en homenaje y mandarle fuerzas al querido Willy Crook, que tuvimos la oportunidad con Anabela, lo fuimos a ver hará 2 años atrás aproximadamente, creo, sí, vino a la ciudad de Belleville. Llevé un CD y me lo firmó, así que, y la rompió esa noche, la verdad que... Qué bueno, que un crack, aparte la historia viva del rock argentino, ¿no? Ha tocado con tantos grosos y él por sí mismo con su banda también, impresionante. Sí, me gusta mucho su banda, la verdad, me gusta mucho. Gonzalo, hubo elecciones en Perú y bueno, parecía un resultado, después pareció otro... Y hoy, ¿no? El profesor Castillo está prometiendo como una revolución. Contanos sobre eso, Gonzalo. Así es. Finalmente, bueno, al principio cuando veíamos la cifra del conteo rápido, parecía que ganaba Keiko Fujimori, hasta que empezaron a llegar los votos de las zonas rurales, de las zonas más pobres del interior profundo peruano, que le terminaron dando vuelta a la elección en favor de Castillo, cerca de unos 90.000 votos a favor de Castillo. Es una cifra bastante... margen muy estrecho, ¿no? Por muy pocos votos. Sí. Si uno ve, es un punto más o menos, 1,5 puntos, más o menos. ¿Terminó el conteo o está ahí? Ya pasó el 99%, anda más o menos en el 99,6, 99,7. Ya no hay posibilidad de matemática de que se dé vuelta. Claro. Digamos, faltan menos votos de escrutar, más o menos unos 30.000 votos, pero ya no se podría dar vuelta. Keiko Fujimori está denunciando fraude por estas horas. Una estrategia bastante conocida cuando uno ya sabe que perdió. Está denunciando fraude. Hoy hay una orden, un juez emitió una orden de captura. Ella fue a votar con tobillera electrónica porque está en medio de un proceso por corrupción, así que probablemente se está jugando ella algo más que la elección, ¿no? Probablemente vuelva a la cárcel una vez que se confirmen los resultados, y por eso también está tan nerviosa y está llamando a impugnar y denunciando fraude, pidiendo que sus bases... ¿Y su vocero oficial en esta elección, Mario Vargas Llosa, qué dijo? No salió a hablar Vargas Llosa hasta ahora. Vargas Llosa tiene el récord de haber perdido contra el padre de Fujimori cuando fue candidato presidencial en 1990, y ahora junto con la hija, porque apoyó a la hija diciendo que Castillo era una amenaza para la democracia, por sus propuestas de izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Traicionando Vargas Llosa toda su historia política, que siempre se enfrentó al fujimorismo en Perú. Bueno, parece que el fujimorismo no era tan malo para Vargas Llosa comparado con un profesor de una escuela rural del interior profundo de Perú, que hay que decir que tiene propuestas, Castillo, muy interesantes, muy radicales, podríamos decir, para lo que es la política latinoamericana en este tiempo, radicales en el sentido de que prometen un cambio... Claro, cambios de fondo, ¿como cuáles? A ver, contanos, Gonza. Bueno, por ejemplo, una reforma agraria, ha prometido una reforma agraria, eliminar los latifundios... Acá, Gonzalo, si acá nombré reforma agraria en Argentina, es... genial. Sí, es. Ahí vienen los soviéticos, ¿no? Sí. Sí, y él lo promete abiertamente, no se moderó en la segunda vuelta, sino que todo lo contrario, promete ir más allá. Él reivindica mucho a los gobiernos latinoamericanos, como Evo Morales en Bolivia, Mujica en Uruguay, Chávez en Venezuela, lo reivindica abiertamente, pero dice en Perú hay que ir un paso más, hay que profundizar inclusive más. Mira vos, ¿no? Y en la segunda vuelta vos me decías como que profundizó, en vez de moderar, profundizó. Exacto, sí, en vez de moderarse, como hubiera sido, cualquiera le hubiera aconsejado que modere, digamos, no lo hizo, sino que profundizó, reforma agraria, subir los sueldos de los docentes, también nacionalizar todos los recursos naturales de Perú, la minería, todos los recursos importantes que tiene Perú, que hoy están en manos privadas, nacionalizarlos, que estén en manos del Estado y repartir las ganancias entre los trabajadores. También inclusive llegó a hablar de propiedad, de que los trabajadores tengan propiedad de las fábricas, de los lugares de trabajo. Es decir, algo Sí, la verdad sería
completamente revolucionario, ¿no? Y de alguna forma tiene como esta gran inestabilidad que hay en Perú desde hace ya varios años, política, como esta gran responsabilidad, ¿no? De lograr estabilizar eso, ¿no? Sí, él promete un cambio a largo plazo y quedarse un tiempo largo. En Perú esto es muy difícil, hay que ver cómo se desarrolla por varias cuestiones, ¿no? Los últimos 5 presidentes de Perú duraron un promedio de 13 meses claro. de cargo. Por un lado eso, en el último mandato presidencial de 4 años pasaron 4 presidentes. Entonces, eso es una. Y otra es la influencia fuerte que tiene el Congreso en Perú, donde inclusive tienen que aprobar el gabinete. Es decir, ahora Castillo va a nombrar a sus ministros, pero tiene que ser aprobado. Tiene que ser. Mirá, qué fuerte el Congreso allá, la verdad que no podés armar tu gabinete, diríamos. Claro. Lo armás, pero necesita aprobación. Exacto, y de 130 diputados, Castillo tiene 35 nada más propios, o sea, va a tener que negociar de alguna manera con sectores de la oposición. Por otro lado, si 2 veces no le aprueban los ministros, una facultad del presidente es disolver el Congreso y volver a llamar elecciones, o sea, es muy complejo y se termina embarrando demasiado, ¿no? Sí, un desgaste, sería un desgaste muy, apenas comienza. ¿Cuándo asumiría Gonzalo? Castillo asumiría, lo que pasa también es esto, ¿no? Que no hay fecha, no es como nosotros que el presidente siempre asume el 10 de diciembre, claro. En Perú como se ha trastocado tanto todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, Castillo asumiría prácticamente ahora en las próximas semanas, porque el mandato del presidente anterior ya está terminado. Claro. Es cuestión de que se confirme que efectivamente ganó y ya estaría asumiendo muy pronto. Bueno, ojalá que pueda, obviamente, estabilizar esa situación y comparto y celebro la victoria y estas medidas que está anunciando, que ojalá que contagien. Sí, me parece muy interesante, es un poco de aire fresco también en la política latinoamericana, es un proceso nuevo que hay que seguir de cerca por un lado. Por el otro, también está muy bueno ver cómo ha armado un movimiento prácticamente de la nada, un movimiento muy heterogéneo, muy amplio, donde hay desde sindicalistas, campesinos, docentes rurales, evangelistas. El evangelismo tiene un rol muy importante en el movimiento de Castillo. Es decir, hay un poco de todo, pero con miras claras hacia buscar un proceso político popular y transformador en un país que claramente lo necesita, un país profundamente desigual, como es Perú. Así es. Gonzalo, no sé si tenés información, se estaba votando, yo antes de venir a la radio todavía no se sabía si se hace o no la Copa América en Brasil. Acá Anabela me dice que sí, que ya se votó. Y ¿cuál es, la realidad de Brasil? Me parece una locura hacer la Copa América. Sí. Primero, que se juegue, y segundo, en Brasil. Contanos un poco la realidad de los últimos tiempos de Brasil, Gonzalo. Bueno, en los últimos tiempos no ha cambiado mucho desde las últimas veces que hemos tocado el tema. La cifra de contagios sigue realmente muy alta, la vacunación, si bien avanza, lo está haciendo a un ritmo muy bajo y muy lento, más si se lo compara con el aumento de los contagios, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y por el otro, la situación social está cada vez peor, cada vez más compleja, porque el Estado no está asistiendo económicamente a los sectores trabajadores, a los comerciantes, a quienes han perdido el trabajo debido a las consecuencias económicas de la pandemia. Entonces también hay manifestaciones permanentes, la oposición de a poco se está organizando contra Bolsonaro. ¿Con Lula en la cabeza, Gonzalo? Sí, con Lula en la cabeza, por un lado. Por el otro lado, dirigentes un poco más a la izquierda de Lula inclusive, y hay toda una discusión en la oposición hoy. Lula dice, le ganamos el año que viene, el gobierno tiene que seguir, tiene que terminar, etcétera, etcétera, le vamos a ganar las elecciones. Y otro sector, el gobierno se tiene que ir ya, es lo que dice. Claro. Entonces también se está dando esa discusión, ¿no? Esas discusiones internas. Exacto. Así es, querido Gonzalo. Bueno, lo saludo a Gonza. Hola, Gonza, ¿cómo estás? Y finalmente no se votaba, sino que era una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil que finalmente confirmó que se haga la Copa América allí. Eso por un lado. Y por otro, Bolsonaro acaba de declarar, Gonza, no sé si lo viste,
que no es obligatorio pedirle a la gente que use barbijo. Sí. Así estamos. Sí. Esto en el contexto de una Copa América que sí se va a hacer. Claro, muy en línea con el discurso de Bolsonaro que viene sosteniendo desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Donde ni él ni su ministro se encuentran con barbijo, donde niegan la gravedad del coronavirus, que dicen que es una gripecina, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido no ha habido, Bolsonaro podríamos decir que desde el principio de la pandemia hasta acá ha sido plenamente coherente, ¿no? con lo que viene promulgando. En ese sentido comparto lo que decía Matías hace un rato, es una completa irresponsabilidad y una locura absoluta llevar adelante la Copa América en este contexto y encima en Brasil. Gonzalo, ¿qué te pasó cuando escuchaste la frase de Alberto Fernández? Complicado. Complicada frase, ¿no? Tiro. Desafortunada. Desafortunada. Habría que decir, más allá de que sea una cita de una canción de Lito Nevia, etcétera, etcétera. Sí, porque después nos dimos cuenta que, bueno, las redes sociales, viste, hoy enseguida, bueno, que era una canción de Lito Nevia, todo, pero no hay forma, hay que pedir disculpas y listo. Completamente, creo que muy, muy desafortunada, además de equivocada y errada, ¿no? Por un lado, más allá de las expresiones que rozan la xenofobia cuando habla de los brasileños y de los mexicanos, completamente que debería pedir disculpas concretas y reales sobre eso. Por otro lado, equivocada creo yo la idea que yo ya se la he escuchado a Alberto otras veces, ni hablar al presidente anterior y a otros dirigentes, decir que los argentinos descendemos de los barcos. Bueno, eso es completamente equivocado y niega toda una parte importantísima de nuestra historia, ¿no? Donde hay mucha más complejidad, de la sociedad argentina, una sociedad mucho más compleja y heterogénea, que decir somos todos descendientes de europeos y cortar ahí la discusión. Eso está invisibilizando y negando a un montón de realidades. Por eso creo que en varios sentidos fue una frase completamente equivocada y desafortunada. Así es, querido Gonzalo. Bueno, Gonzalo, querido, te mandamos un fuerte abrazo desde nuestro querido programa y nuestra querida radio. Bueno, elegite una canción. Te dejamos elegir una canción hoy. Algo de Willy Crook, ponete, como decíamos antes. Dale. Ya creo que lo tenemos programado. Sí, ahí suena. Bueno, te vas a quedar escuchando. Querido Gonzalo, un fuerte abrazo. Un abrazo grande y hasta la semana que viene.